sortear la posición que va a defender el grupo 2, ¿vale? El grupo 2 va a defender que el arte sí nos hace moralmente mejores. Y bueno, pues podéis empezar con una exposición de 5 minutos en el atril. Qué harto esto. Hola. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia. Y bueno, pues me gustaría empezar reflexionando sobre lo que viene a ser el arte en sí, ¿vale? Cualquier tipo de arte puede o no influenciarnos y puede o no hacernos pensar en algún momento. Esto quiere decir que cuando una persona admire una obra de arte, pues simplemente la observe por su belleza o que ésta le haga pensar o reflexionar sobre algún tema. Además, una obra de arte nos va a influenciar en la medida que la persona se sienta identificada por la propia obra o en la medida que el propio autor quiera que la comprendamos. Ante esta situación se abren principalmente dos posturas: la postura autonomista por un lado y la postura moralista. Nosotros evidentemente estamos de acuerdo con la postura moralista. La postura moralista defiende principalmente que el arte debe de ir subordinado a la moral para evitar cualquier tipo de mala influencia que perjudique en cualquier caso, ya que a lo largo de toda la historia muchas obras de arte, ya se trate de una pieza musical, de una obra de teatro o de una escultura, nos han perjudicado y hoy en día pues lo siguen haciendo. El arte y la moral y la maldad, por tanto, no deben de ir acompañados en ningún momento. De esta forma, pongo algunos ejemplos, como por ejemplo es el caso que al poco tiempo de los atentados de las Torres Gemelas, Karl Stockhausen dijo que era la mayor obra de arte que había visto hasta el momento. Y claro, pues evidentemente ante las crueles palabras frente a esa catástrofe mundial, pues comenzaron a lloverle críticas. Y bueno, pues intentó solucionarlo diciendo al poco tiempo después que se trataba de una maravillosa obra de arte, pero claro, creada por Lucifer. Pero bueno, ya la gente pues no había marcha atrás. Por otro lado, también, no sé si alguno habréis oído hablar de la novela El perfume, pero para el que no la conozca, si está interesado, incluso la puede ver adaptada a una serie en Netflix. Y bueno, pues en ella los protagonistas son asesinos que están obsesionados con el perfume. Y lo que hacen pues es matar a sus víctimas, extrayéndole, entre otras cosas, las glándulas sudoríparas, para con ellas hacer los mayores elixires vistos hasta el momento. Con este ejemplo, que es un poco más brusco, digamos, incluso nos puede parecer surrealista, es evidente que en este caso el fin no debe de justificar los medios. Con estos ejemplos podemos ver claramente que el artista tiene una función bastante importante y debe de ser consciente de la gran influencia que puede ejercer sobre las personas y, por tanto, pues realizar un arte moral. Por otro lado, Platón, por ejemplo, decía que había que desterrar a aquellos poetas cuyas poesías no cumplían ninguna función moral. Y pues a él mismo le hubiese parecido bien que que en el 50 de Celín se suspendieran algunos de los actos porque se consideraban totalmente racistas y antisemitas. Incluso también un panfleto bastante denigrante llamado Bagatelas para una masacre, en el cual pues su autor defendía claramente la afinidad que tenía con Hitler y su extremo odio hacia los negros o hacia los judíos. Muy poco tiempo después, ni siquiera un mes y medio, en la alfombra de los César, el director Roman Polanski fue totalmente aclamado y aplaudido, sin tener en cuenta que muy poco tiempo antes había estado en la cárcel, ni más ni menos que por drogar y sodomizar a una joven. En este caso se impuso ser buen director sobre ser buena persona. Bueno, y igual que este, pues tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, como por ejemplo es Caravaggio, que era asesino y pedófilo, Baroja, un escritor antisemita, y bueno, pues algo que nos pilla muy cerca, hace muy pocos días ha tenido lugar un gran incendio, una catástrofe. ¿Quién no ha oído hablar del incendio de la torre de la Catedral de Notre Dame? Realmente esta situación nos hace peores personas y por ello lo pongo como ejemplo para darnos cuenta que tenemos que hacer un arte más moral y más ético con el fin de evitar este tipo de situaciones y que el arte, como
debe de ser su función, pues nos haga mejores personas. Hay mucha gente pues que en redes ha mostrado su total indignación ante esta situación, ya que en muy pocos días pues se ha recaudado millones y millones de euros para restaurar un edificio, mientras que hay niños y niñas que están muriéndose de hambre. Y bueno, pues al igual que mis compañeros de otros grupos han puesto el ejemplo del reggaetón, pues yo también lo pongo, el ejemplo del reggaetón o de los monólogos. ¿Quién no se ha reído alguna vez con un monólogo o no ha bailado una canción de reggaetón? Pero realmente, si nos ponemos a analizar su contenido y sus letras, pues deja mucho que desear, ya que atentan contra algunas minorías, como por ejemplo es el grupo LGTBI, o, como ya han dicho mis compañeros, hacen comentarios sexistas y bastante machistas. Y bueno, pues dicho esto, solamente decir que debemos de hacer un arte moralmente correcto para evitar herir la sensibilidad de algunas personas y, por tanto, pues un arte un poco más empático. Y dicho esto, pues, final. Tenéis 3 minutos para la réplica. Vale. En primer lugar, afirmar que el arte te hace moralmente mejor es muy arriesgado. Como sabemos, si el arte nos hace moralmente mejores, ¿cómo lo sabemos si cada persona tiene una percepción diferente del mismo? Has puesto el ejemplo del reggaetón. Estoy 100% segura de que cuando las personas salen de fiesta, lo último que se fijan es en el contenido de las canciones del reggaetón, por lo cual no es el buen ejemplo para decir que el reggaetón no mejora. También pienso que hay que separar el ámbito profesional del personal, ya que el hecho de ser un buen pintor, un buen escritor o un buen músico, por poner algunos ejemplos, no te hace mejor persona ni tener una moral más correcta. En el artículo de Joana Bonet, en La Vanguardia, podemos encontrar muchísimos ejemplos, como por ejemplo Bagatelas, que era afín a Hitler y expresaba su odio a todos los judíos. También está el de Roman Polanski, que en sus obras expresaba cómo apoyaba el drogar y el sodomizar a una menor. También está el de Voltaire, que terminó, después de su obra terminó en la cárcel, por lo cual tampoco nos podemos unir el ámbito del autor con que sus obras nos mejoran moralmente. Otro ejemplo son las canciones de género de reggaetón, en su mayoría. Hay muchas que también no nos mejoran, ya que nos inculcan un sentimiento demasiado machista. Es verdad que cualquier persona puede ser considerada como un artista sin tener formación alguna en el ámbito del arte, la cual deja bastante que desear. Muchas personas dicen que, por ejemplo, el hecho de ponerle precio a una obra de arte convierte el arte en puro espectáculo y pierde todo su significado. La misma obra no nos expresa de la misma forma lo que es la intención del autor, ya que si relacionamos la obra con la intención del autor con lo que nosotros percibimos de la obra, no tendrían nada que ver. Cada uno interpreta la obra y coge los valores morales como pretende, no tiene por qué mejorarnos. Sufrimos una involución artística por culpa de la tecnología. Antes todo el mundo estaba pendiente al arte, sin embargo, ahora los medios son los protagonistas y todo el mundo está pendiente a ello, por lo que estamos tiempo de atención y admiración al arte. Muy bien, pues vosotros tenéis 2 minutos ahora para una contrarréplica. Bueno, buenos días. Sobre lo último que ha dicho, me gustaría decir que pienso lo contrario, ¿no? Que la tecnología ha ayudado a difundir el arte. Y, por otra parte, también se ha comprobado que el arte nos hace moralmente mejores, ¿no? Sobre lo de reggaetón, por ejemplo, es verdad que la mayoría de las canciones de reggaetón tienen un mensaje y un trasfondo sexista, pero creo que podemos estar de acuerdo en que cada vez hay más mujeres que hacen este tipo de música y que encima el mensaje que quieren transmitir es un mensaje incluso feminista, con lo cual, desde mi punto de vista, pienso que esto es un avance y que el propio reggaetón se esté reinventando y esté dando el mensaje correcto a la sociedad, un mensaje moralmente mejor, ¿no? Partiendo también de la base de que el artista es un educador, un moralista, un espíritu libre que crea sus obras con un carácter trascendental. Quiere crear obras para que la humanidad, cuando pase el tiempo y las analice, reflexione si el camino que ha cogido era el más adecuado, ¿no? La palabra arte también pienso que tiene que ir ligada por fuerza a la palabra moral, ¿no?
porque un artista influyente se convierte en un responsable social directamente, creo, una persona con talento, una persona visible y pública que tiene que dar ejemplo al resto de la sociedad y tiene que actuar también como un líder, ¿no? También a lo largo de la historia hemos visto como obras moralmente no valiosas, como también ha pasado con las canciones de reggaetón, se han censurado para que la humanidad, para que la sociedad no se mal influenciara, ¿no? Y también, por último, como ha dicho mi compañera Lucía, quiero añadir que cuando el compositor Stockhausen dijo que los atentados del 11S le habían parecido una grandísima obra de arte, recibió una avalancha de crítica por eso mismo, porque no es un comentario que justificara que el arte hace mejor a las personas. Y ya está. Muy bien, pues ahora el grupo 6 tiene 5 minutos para hacer su exposición. Bueno, para comenzar los argumentos en contra de si el arte nos hace moralmente mejores, me gustaría explicar qué se considera como moral. Y según la RAE, es perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obra en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Es cierto que hay que entender la moral y el arte como dos cosas unidas, pero no es necesariamente correcto que la moral nos aporte buenos valores. De hecho, las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías nos están inculcando valores que no son necesariamente correctos. En el caso del primer ejemplo, del cine, que es considerado un séptimo arte, algo asignado por Ricciotto Canudo en su obra Manifiesto de las Siete Artes, el cine está inculcándonos valores de racismo o machismo. Es el ejemplo de una comedia francesa denominada Dios mío, pero que te hemos hecho, donde un matrimonio francés que tiene 4 hijas se casa cada una de las hijas con un inmigrante residente en Francia, y la comedia francesa es un intento de combatir el racismo, ¿no? Y al tener tantos chistes racistas, al fin y al cabo cae en su propia trampa y acaba siendo demasiado racista. Con esto, ¿qué quiero decir? Este es el cine que le estamos dando a los jóvenes, ya que esta película fue un gran éxito en 2014, en Francia y en gran parte de Europa. Estos son los valores que le estamos inculcando a los jóvenes en el cine. Y como esta hay otras muchas películas. Recordemos que la moral, lo principal es la repercusión de tus actos frente a un colectivo. Por lo tanto, si obtenemos estos valores racistas o machistas de este primer ejemplo del cine, no estaremos teniendo una buena moral. Las actitudes de discriminación no solo se resumen en el ámbito del cine, encontramos actitudes machistas y racistas en otros ámbitos como la literatura o la música. En el caso de la música, según Henry Edwards, que fue músico americano en 1854, de todas las artes, la música es la que más se practica y la que menos se piensa. Con esto queremos decir que la música no es que nos haga moralmente mejores, simplemente los jóvenes hoy en día no pensamos tanto en lo que nos puede transmitir sentimientos, pero no tienen una gran influencia en cuanto a la moral. Y si pensáis que la tuviera, las diferentes letras machistas, como habéis dicho, del reggaetón, nos estarían inculcando valores que no son necesariamente buenos. En cuanto a la literatura, me gustaría comentar que la literatura infantil está sufriendo una gran censura. Esto limita su principal objetivo, que su principal objetivo es aportar valores morales. Si sufre una gran censura, por lo tanto, no podrá transmitir esos valores que intenta. Para concluir, con esto queremos decir que el arte no nos hace moralmente mejores, ya sea bien porque, por ejemplo, en el cine nos transmite valores no necesariamente buenos, o simplemente porque no influye en nuestra moral, como es el caso de la música o la literatura. Pues muchas gracias. Ahora vosotros tenéis 3 minutos para la réplica. Hola, buenos días. Principalmente creo conveniente poner en cuestión la correlación moral y mejor con respecto al arte, ¿no? Pues el arte tiene muchas vertientes y definiciones y no solo nos ayuda o no nos ayuda con la moral, sino que tiene otras muchas vertientes. Además, no todo es arte. El arte hay que verlo desde una perspectiva lejana, es decir, es el paso del tiempo quien cataloga lo que es o deja de ser arte. Y dependiendo de las circunstancias y el momento, ¿no? el momento histórico. Y también el impacto social. ¿Por qué es arte un cuadro de Rubens y no es arte un estampado en una camiseta? Pues eso es dependiendo del criterio de cada uno.
Además, es un hecho que el arte nace una vez que las primeras necesidades están cubiertas. Es decir, es solo ahí cuando el hombre tiene tiempo de pararse a pensar y leerse interiormente y traducirlo en forma de expresión artística, ¿no? Habéis dicho, con el ejemplo del cine, que la importancia de los actos con respecto a un colectivo, ¿no? El daño que se puede hacer, la importancia que hay que tener con los actos para no dañar a ciertos colectivos. Pero si nos paramos a pensar, verdaderamente el arte es lo que nos convierte en seres completamente responsables de nuestras acciones, no solo por lo benéfico destructivo que puede resultar para nosotros mismos, sino también para los benéficos destructivos que puede resultar para el resto de personas. Entonces nos convierte en seres completamente morales y sociales. Además, creo que el arte es una herramienta perfecta para destapar nuestra moral. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el cuadro de Courbet, el de El origen del mundo, por si no os lo explico, es la representación de una vagina en todos sus detalles. Y a mí o a vosotros puede resultar, os puede dar distintas sensaciones, puede producir rechazo o no produciroslo, pero verdaderamente lo que estamos haciendo es describir nuestra moral y destapar nuestra moral. Entonces el arte nos ayuda en todo su aspecto a destapar nuestra moral, es una herramienta perfecta. Como dijo Picasso, el arte es la mentira que nos ayuda a ver la realidad. O como dijo Schopenhauer, el arte es una vía para escapar del estado de infelicidad propio del hombre, siendo este complementario a la filosofía y la ética. Por lo que, llegado a este punto, voy a plantear una pregunta. Si el arte no nos humanizara, no nos hiciera seres morales, ¿por qué el hombre desde sus inicios siempre ha recurrido a la expresión artística como una herramienta de alcance de la felicidad o incluso de autoconocimiento en cuestión de moralidad? Bueno, quiero en primer lugar responderte a la pregunta que has planteado. Y sí, se busca la felicidad, pero tu felicidad acaba donde empieza la del otro. Tú no puedes ser feliz reprimiendo a nadie ni reprimiendo a ningún tipo de colectivo. Nosotros no estamos en contra de la libertad de expresión, pero sí estamos a favor de la libertad de creación. Tú no puedes estar, y aunque quede un poco redundante, humillando a ningún tipo de colectivo porque tú digas que es tu forma de arte, tu forma de expresión. ¿Es respetable? Sí, pero también es respetable la libertad de creación y el respeto a la persona. Ninguna persona puede ir intentando imponer o que se respete su tipo de arte cuando están minorizando o humillando, discriminando a cualquier tipo de colectivo. Vuestro compañero también ha dicho antes que la tecnología ayuda. Ayuda depende de cómo se use. La tecnología puede ser un arma de doble filo y en vez de ayudar lo que puede hacer es retrasar, ya que estamos comprobando que socialmente nos estamos distanciando de nuestros seres queridos gracias a la tecnología. En el reggaetón me ha hecho gracia porque estáis hablando del reggaetón como con talento, es una forma, hay que cuidarlo, se da ejemplo. Os invito personalmente, yo no debería decirlo, pero yo estoy metido un poco más dentro del tema de la música y os invito personalmente a que indaguéis un poquito cómo va el tema de la música y cómo va el reggaetón. Y precisamente talento yo no lo llamaría, yo lo llamaría forma de sobrevivir y busca de dinero y de fama, porque de talento poco. También quiero deciros que habéis hablado sobre el cine, sobre la libertad de expresión y os quiero lanzar una pregunta. ¿En cuántas películas españolas habéis visto una persona negra que haga un papel bueno? Bueno, pues para terminar ambos grupos harán sus conclusiones, tienen 3 minutos y empieza el segundo grupo. Bueno, para terminar nuestra postura, tenemos que defender si el arte efectivamente es moralmente mejor por un principio de subjetividad. Lo que para mí puede ser algo bueno, para otra persona puede ser algo malo. Entonces hay una libertad que condiciona la moral humana. Existen millones de personas en el mundo y cada una tiene un tipo de pensamiento. Hay hombres, hay mujeres, gente de diferentes razas y no se puede menospreciar lo que uno considera arte de lo que otro no lo considera. El arte, por lo tanto, tiene que estar vinculado a este principio de moralidad, pues una obra puede plasmar un sentimiento positivo o un sentimiento negativo
Y si nosotros afirmáramos que el arte sería autónomo a la moral y no transmite sentimientos, me parecería un gran error y una falta de respeto hacia lo que sería el arte en su más ámbito, en su generalidad. Bueno, pues dicho esto, damos por concluida nuestra defensa, no sin antes agradeceros a todos los oyentes vuestra atención y, por supuesto, a nuestros rivales por haber contribuido en el debate de esta pregunta tan controversial. Y dicho esto, pues aquí. Tenéis 3 minutos para hacer vuestra conclusión. Bien, me gustaría terminar este debate concluyendo que quiero dar las gracias al equipo contrario por haber participado en esto. Y quiero destacar una cosa que me ha llamado la atención a lo largo de su exposición y todo el debate, que ha habido una enorme subjetividad para defender su postura de si el arte es moralmente correcto o no, cuando el concepto de moralidad es completamente objetivo. Hay cosas que son moralmente correctas e inmoralmente incorrectas. También otro detalle que me gusta es que como bien hemos hablado, una obra de arte puede o no producir emoción en el espectador, y esto se debe a que cada uno tiene una concepción distinta del arte. Para lo que para unos puede emocionar y echar a llorar a cualquier persona, para otros no significa nada. Es por ello que el arte, por esto, no debe ser una herramienta para transmitir una idea moral. Existen otras muchas mejores herramientas o otros muchos medios para transmitir un concepto moral o una idea que pretende enseñar o educar a una persona, y el arte en este caso no, por lo que he explicado previamente. Si una persona no es capaz de captar el mensaje que pretende el autor, ese mensaje se pierde en pos de la educación. Otro punto que también voy a destacar del otro que le ha hablado el otro grupo es cuando habla del concepto de felicidad, que la moralidad nos da la felicidad y que cómo ha sido gracias al arte que hemos conseguido hallar la felicidad. Como bien ha defendido mi compañero, cada uno tiene un concepto completamente distinto de felicidad, y en principio lo que comprendemos como arte, o lo que en un principio entendemos como arte primigenio, son las famosas pinturas rupestres, que no se originaron con el principio de crearnos felicidad, sino por un concepto de supervivencia. Se hacían para indicar que en cierta zona había cierto tipo de animales posibles para cazar, plantas para poder consumir, cuáles eran peligrosas, cuáles no, etc. Otro punto también a destacar es cuando se han, en mi opinión, se han agarrado a un clavo ardiendo en cuanto a lo que es habla del reggaetón, queriendo defenderlo, cuando existen otros muchos mejores ejemplos en la música, como por ejemplo es el caso de Queen, que enseñan valores morales mucho mejores en varias de sus canciones que lo hace el reggaetón, la verdad. Y otra de las cosas también que nos habla es que de lo que defiende el otro grupo es que cada artista es responsable de sus acciones. Esto solo se da en los casos en los que los artistas quieren ser responsables de lo que hacen. Si un artista simplemente quiere destacar lo que hace o no, y querer impartir un valor, no, depende de si es algo que pretende hacer él o no. Pues muchísimas gracias a ambos, un aplauso.